Eso, ya. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí o no? Sí. Ya, hágame acordar cuando partamos de grabar, se me había olvidado grabar. Estoy grabando recién, ¿ya? Después les voy a subir los videos. Entonces, eso un poco para que se entienda que muchas veces, o sea, que uno tiene que ir desarrollando un criterio para determinar la cantidad de decimales. Acá en el curso normalmente trabajamos para el tipo de problema que tenemos y para las unidades en las que trabajamos, normalmente con uno o dos decimales está bien, ¿ya? Pero hay que tener claro eso, que a veces uno se pone, trata de ser como minucioso con los decimales y todo, pero resulta que los datos con los que vienen trabajando son muy gruesos o tienen mucho error, entonces en realidad al irse tan al callo con los decimales no tiene sentido, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, si yo mido una distancia de aquí a la casa del frente, la mido con una regla que está en metros, por ejemplo, ya, y la mido con esa regla que está en metros, y la mido varias veces, saco un promedio, no saco nada con calcular de nuevo al milímetro, si es que mi medición está al metro. O sea, no tiene ningún sentido, ¿ya? Ahora, si mi regla está al milímetro y cada una de las mediciones yo la hago al milímetro, claro, a lo mejor el promedio razonablemente se puede redondear al milímetro, pero no menos, digamos, porque no he medido menos, o sea, no lo puedo hacer al nanómetro, digamos, o a la milésima de milímetro, digamos, o décima de milímetro, ¿ya? Entonces ahí hay que ir desarrollando criterios de a poco y hay que tener claro también qué es lo que se está informando. Hay que entender de que todo lo que estamos haciendo es informar. O sea, yo hago una medida porque quiero estudiar algo y después eso lo tomo y se lo entrego a alguien, digamos, para que lo entienda y lo pueda replicar o estudiar, sea quien sea mi jefe o sea alguien, si yo estoy haciendo un estudio, lo publico o lo que sea, estoy informando algo. Entonces, también hay que entender el contexto en el que se encuentra lo que estoy haciendo y en base a eso también definir. Y otro tema que está relacionado con esto es que tiene que ver directamente es la exactitud numérica, que es lo que un poco trato de explicarles, que la exactitud de una solución va a depender de dos temas. Primero, la exactitud de los cálculos, que, o sea, la exactitud de los datos, que es lo que les explico. O sea, por ejemplo, si yo mido la distancia de aquí al frente, la mido con una regla en metros, la respuesta va a venir siempre en metros. O sea, una vez voy a medir 20 metros, después voy a medir 21, después voy a medir 20, después 20 y después 19. Depende de qué mida, digamos. A lo mejor voy a tener tres medidas, cuatro medidas, ¿cierto? Entonces la exactitud de esos datos va a estar al metro, no al milímetro, ni al centímetro, ¿ya? Y después tiene que ver con la exactitud de los cálculos desarrollados, que es lo que les digo, que cuando hacemos el cálculo yo puedo redondear al milímetro o al centímetro y después si esa distancia tengo que multiplicarla por el tiempo y el tiempo está en segundo o está en minutos y lo multiplico, la multiplicación se va a obtener, digamos, con una precisión, una cierta precisión y esa va a ser la solución, pero la solución cómo la presento, digamos, con cuántos decimales. No puede ser más exacto que el menos exacto de estos dos, digamos, de los datos y de los cálculos que he hecho, ¿ya? Que un poco lo que les trataba de explicar, o sea, si mis datos están al metro, no saco nada con presentar la solución al milímetro, digamos, si los datos son más gruesos que eso. O sea, no puede, al final del día estoy como mostrando una mentira, estoy inventando yo que está al milímetro, a los 3 milímetros. Nadie me ha dicho eso, a mí me han dado metros, digamos, ¿ya? Así que, como le explico, esto no va a ser materia que vayamos a revisar o hacer ejercicios, sino que un poco tener, digamos, la excusa para comentar ese tema que siempre aparece, digamos, siempre estamos, nos preguntamos, digamos, qué, con cuántos decimales trabajar, digamos, o las operaciones, ¿ya? En general, como les digo, mi experiencia es que más o menos con unos dos decimales vamos a andar bien, digamos, ¿ya? Para general, hay que ver cada problema y todo, pero mi experiencia en el curso, digamos, para el tipo de ejercicio que hacemos y las unidades que usamos,
eh, con dos decimales andamos bien, ¿ya? Eso, era un comentario general, digamos, no muy relevante, ¿ya? Vamos entonces, lo importante de hoy día es que vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer dos ejercicios, lo vamos a hacer tranquilamente para ir entendiendo o ir, ¿cómo se dice? Vamos a ir, vamos a ir juntando, digamos, los conceptos que vimos, que hemos visto hacia atrás, ¿ya? Para ya ponernos, digamos, en posición para la materia más compleja, ¿ya? Son dos ejercicios, son bastante simples para la gente que le es más fácil, a lo mejor la parte matemática lo van a ver bastante simple. Todo esto con trigonometría se resuelve súper rápido, pero primero lo vamos a mostrar un poco geométricamente, que es usando la ley del paralelogramo, ¿ya? Para ver, digamos, que efectivamente hay una, o sea, cómo se entiende ese concepto que conversamos la clase pasada, por qué es un fundamento, digamos, de la física esto de la suma por la ley del paralelogramo, digamos, o sea, qué significa. Después, claro, vamos a trabajar con trigonometría y se nos va a olvidar un poquito, pero es importante saber de dónde venimos, ¿ya? Eh, entonces, el primer ejercicio es un peso de 50 kilonewton que está colgando de dos cuerdas, ¿de acuerdo? Eh, hay una cuerda a 37 grados y una a 53 grados, como se puede ver en la figura, y el peso tiene 50 kilonewton. Estas son cuerdas, digamos, normales, eh, y nos piden calcular las tensiones de las cuerdas, ¿de acuerdo? En relación al tema de las tensiones, eh, aquí hay que tener bien claro que hay dos aspectos. Eh, el, el, la palabra tensiones puede llevar a confusión, así que ustedes tienen que tener bien claro entenderlo en el contexto en que se usan, ¿ya? Por una parte, se entiende, cuando yo hablo de la tensión en una cuerda, yo entiendo que es la fuerza que transmite esa cuerda, ¿cierto? O sea, si yo tengo un peso, a ver, tengo una cuerdita aquí, bueno, no sé si sirve mucho, pero se ve la cuerda, ¿no? La cuerda rojita. La cuerda roja sostiene todas estas cositas, ¿cierto? O sea, esta cuerda tiene o está tirando hacia arriba con una fuerza que es igual al peso de estas cuencas, digamos, ¿ya? Por lo tanto, esta cuerda transmite una fuerza, ¿ya? Eso es lo que se entiende en esta pregunta como tensión, ¿de acuerdo? ¿Por qué se los aclaro? Porque también ustedes van a escuchar, y creo que está aquí en la presentación, pero van a escuchar también tensión como equivalente a presión, o sea, fuerza partida por área. Eso también a veces se habla como tensión, ya la fuerza partida por área, Que que una partícula puede en su paralelamente completamente. Tenemos un punto de aplicación A sobre una partícula donde existen dos fuerzas, en este caso llamadas P, Q. Si ok, queremos utilizar la ahí ley del tenemos el apoyo audiovisual del compañero. Ya, ese es el concepto, hay que tenerlo claro. ¿Ya? En este contexto, lo que está hablándose aquí es que se pide la fuerza que transmite la cuerda. ¿De acuerdo? Ya, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? Vamos a ver entonces el ejercicio. Antes de continuar, vamos a repasar un aspecto importante en esta parte del curso que después pasa a ser un poco irrelevante, pero por ahora para la resolución de estos ejercicios es importante, que tiene que ver con los triángulos pitagóricos. Ya, los triángulos pitagóricos son los que cumplen con el teorema de Pitágoras, que es lo que es eso, que
la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. En un triángulo recto, la hipotenusa es la diagonal, los catetos son los lados. eh, y hay algunos triángulos que cumplen que estos lados son enteros, números enteros, ¿ya? Y por eso son notables, digamos, o sea, uno los tiene un poco en la cabeza, ¿ya? El más conocido es el 3, 4, 5, digamos. El 3 por 3 9, más 4 por 4 16 es 25, la red de 25 es 5, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los triángulos más importantes, más como típicos. Fíjense que está relacionado con un ángulo de 37 grados y 53 grados. Habiendo aquí un ángulo de 90 grados, estos dos tienen que sumar 90, ¿cierto? Los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180, ¿ya? Así que teniendo uno 90, los otros dos tienen que sumar 90 también. Aquí es el mismo triángulo, exactamente el mismo, pero quería mostrarles, digamos, que también se cumple para múltiplos de estos lados. O sea, si yo tengo 30 y 40, la diagonal va a ser 50. ¿Se entiende? Otro triángulo que también es importante, pero ya uno no se acuerda mucho de él, es 5, 12 y 13. Eso es 25 más 144 serían 169, que es el 13 al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ocupar hoy día un poco para resolver. La idea es poder resolver estos problemas todavía sin usar trigonometría, que la vamos a reservar un poco para cuando entremos a ver vectores, y ya como que vamos a entrar con todo lo matemático. Aquí vamos a ver cosas más fundamentales. Esa es como la idea, de partir como de cosas más básicas, ¿ya? Pero claramente estos ejercicios se pueden resolver por trigonometría. Yo les voy a mostrar, vamos a comentar cómo se hace. Ya. Lo primero que tenemos que comentar es que las cuerdas, estas cuerdas, las reemplazamos por sus fuerzas, ¿ya? ¿Dónde llegan todas las fuerzas? Llegan a este punto. De aquí hacia arriba van a partir las tensiones o las fuerzas en las cuerdas, y de aquí hacia abajo va a estar actuando el peso a través de la cuerda con la que cuelgo, como quieran, pero va a estar actuando el peso hacia abajo, ¿de acuerdo? Este peso es de 500 kilonewtons. Entonces, en este punto donde se encuentran todas las fuerzas y estando en equilibrio, yo puedo aquí plantear que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿de acuerdo? De aquí todas las fuerzas que tiran esta unión, digamos, este punto, todas las fuerzas hacen que ese punto no se mueva, ni suba ni baje, digamos, por lo tanto se encuentra en equilibrio. Entonces, para resolver el problema, es decir, encontrar las tensiones en esta cuerda y en esta cuerda, vamos a aplicar la ley del paralelogramo, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, primero, tenemos la situación que les explicaba de este punto, digamos, de donde sale una tensión hacia arriba, que le vamos a llamar T1, y una tensión hacia el lado, que le vamos a llamar T2, ¿cierto? Y va a estar siendo aplicado el peso. Nosotros, para trabajar, digamos, en el fondo, como que de cierta forma cortamos la cuerda y la reemplazamos por la fuerza que esa cuerda transmite. Por lo tanto, mantenemos el sistema como está. En vez de que la cuerda esté tirando, ponemos una fuerza que le llamamos T1. Lo mismo aquí y lo mismo acá. Sacamos la cuerda y la reemplazamos por una fuerza, que en este caso es el peso. Este sistema que hemos construido lo mostramos, digamos, en una situación aparte, que es el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Después vamos viendo bien el concepto de diagrama de cuerpo libre, pero principalmente lo que dice es que, o qué es lo que es un diagrama de cuerpo libre. Es un diagrama, un esquema, un gráfico donde yo muestro el cuerpo, que en este caso es una partícula, muestro el punto, digamos, que quiero calcular, y muestro las fuerzas
que están siendo aplicadas. Con eso yo puedo determinar el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el método del paralelogramo? Se puede hacer de varias formas. Geométricamente yo les voy a mostrar una. Lo que voy a hacer entonces es mover esta tensión T1 con su ángulo, la voy a mover desde el punto que estamos considerando al final del T2. Ya, lo voy a mover hacia allá. El concepto es armar un triángulo en el fondo, que si lo duplicamos va a ser el paralelogramo. ¿Ya? Entonces muevo el T1 hacia acá. ¿Se entiende? Lo muevo para allá como paralelo, ¿cierto? O sea, el ángulo que forma aquí es el mismo ángulo que forma acá. Y muevo, digamos, el peso también al final del T1. Lo importante, digamos, es que se forme como un circuito, digamos, donde voy poniendo la siguiente fuerza, la pongo al final de la flecha de la anterior, digamos. ¿Se entiende, no? O sea, si yo tengo la cola y la cabeza a la fuerza, pongo la cola de la siguiente aquí y la cabeza allá, y para la tercera coloco la cola acá y la cabeza aquí. Y me queda este gráfico. ¿Se ve? Si se pueden dar cuenta y y analizan los ángulos desde el principio, lo que yo tengo es que el, eh, el ángulo que se forma es 37,53. ¿Se acuerdan de los triángulos pitagóricos? Tenemos 37,53. Por lo tanto, vamos a tener una relación de 3, 4, 5. ¿Ya? Si igualamos, digamos, podemos decir que los 50 kilonewton corresponden a la hipotenusa, por lo tanto son 5x. El lado más corto va a ser T1, va a ser 3x, y el lado más largo, el cateto más largo va a ser 4x, ¿cierto? Eso lo podemos hacer porque sabemos que la sumatoria de fuerzas es 0, y por lo tanto al hacer la suma por el teorema, o sea, suma por la ley del paralelogramo, tenemos que partir y llegar en el mismo punto, o sea, como cerrar las fuerzas, por decirlo de cierta forma, ¿ya? Ahí vemos que la suma va a ser 0, o sea, yo estoy aquí en 0, sumo T2, llego hasta ahí, sumo T1, llego hasta ahí, y si sumo el peso, llego de nuevo a 0, ¿ya? Son varias formas de verlo. Entonces, si de aquí de los 50 kilonewton, yo lo igualo a 5x, obtengo que x son 10 kilonewton y por tanto directamente obtengo que T1 son 30 kilonewton y T2 son 40 kilonewton. ¿Se entiende? Esto es una forma de resolverlo bastante simple. Lo que hay que considerar es que acá es fácil porque son tres fuerzas nomás, pero eventualmente podrían haber más y ahí se puede complicar un poquito. Y lo otro que hacerlo geométricamente puede no ser tan claro, digamos, si uno no tiene la forma de dibujar, hacer los paralelos y dibujar las distancias adecuadamente, uno se podría tener por enredar, digamos. Pero, pero el método funciona, ¿ya? Con sus cosas. Es más simple para mí hacerlo con trigonometría. Vamos, voy a hacerlo trigonométricamente para que veamos que debiéramos obtener el mismo resultado. Ya, hasta ahí se entendió cómo se resolvió. Eh, Mm. ¿Tengo que yo apagar el micrófono o alguien más? ¿A quién le están diciendo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ya, lo vamos a hacer por trigonometría, ¿de acuerdo? Atento, atento. Vamos a prender ahí la sube pantalla. Ya, ya. Ya, supongamos. Ya, nosotros entonces tenemos los cables y tenemos aquí el peso, ¿cierto? El peso P
que son 500 kilonewton, y los ángulos, denme un segundo, tenemos 37, aquí tenemos 37, ¿cierto? Por lo tanto, este ángulo también son 37. Estos son 53 grados y por lo tanto aquí también son 53 grados. ¿Ya? Entonces, bueno, la pantalla no se ve tan bien como quisiera, pero bueno. Lo que les explico que este es el punto que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque ahí llegan todas las fuerzas. Si yo hago equilibrio aquí es fome porque el equilibrio en el fondo es el interior de la cuerda, que yo tengo una fuerza que tira hacia arriba y una fuerza que tira hacia abajo. Es trivial. Donde encuentro la información es en este punto, porque aquí se encuentran todas las fuerzas. Entonces, me interesa el equilibrio ahí, porque ahí puedo determinar la interacción entre todas las fuerzas porque llegan a ese punto, ¿cierto? Y por eso, para eso hago un diagrama de cuerpo libre. Pongo el punto que me interesa y reemplazo las cuerdas por las fuerzas. Por ejemplo, esta cuerda de la que cuelga la masa o el peso, me va a estar tirando hacia abajo con una fuerza igual a P, que son 500 kilonewtons, ¿cierto? Y hacia arriba, en diagonal, con 37 grados, va a estar T1. Y hacia arriba va a estar T2, con 53 grados. ¿Se entiende? Sí. Ya, gracias. Entonces, desde el punto de vista de la trigonometría, fíjense que yo puedo plantear aquí un sistema de referencia XY. ¿De acuerdo? Y ¿se acuerdan que conversamos en las primeras clases que podíamos, en la segunda clase, podíamos determinar las componentes de esta fuerza? Entonces la componente de T1 en X y la componente de T1 en Y, ¿cierto? Y también podemos determinar las componentes en Y de T2, en X, perdón, y también en Y. Y posteriormente a eso podemos aplicar la sumatoria de fuerzas vectorial. La sumatoria de fuerzas vectorial quiere decir que es igual que la sumatoria es 0, ¿ya? Ahora, yo no puedo sumar T1 más T2 más P directamente como magnitudes, porque son vectores, o sea, están orientados en distintas direcciones. Yo lo que puedo hacer es T1 como vector, más T2 como vector, más P como vector, igual a 0. Por lo tanto, lo que podría sumar es el vector T1 sería T1X, T1Y, perdón, más T2X, T2Y, más P1, o sea, PX, perdón, PI. Y eso tiene que ser igual a 0,0. ¿Se entiende? Por lo tanto, si yo sumo las componentes, tendría T1 más T1X, perdón, más T2X más PX igual a 0, y T1Y más T2Y más PI igual a 0. ¿Se entiende? Sí. Ya. Por lo tanto, fíjense que lo que estoy haciendo aquí es, en el fondo, y de ahora en adelante lo vamos a hacer así, es decir, yo hago la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0 y las sumatorias de fuerzas en Y igual a 0. ¿Ya? Yo no puedo sumar las magnitudes directamente porque estos no son magnitudes escalares que están alineadas, son vectores que están en distintas direcciones. Por lo tanto, para poder sumarlas, o lo hago con el método del paralelogramo que ya conversamos, o lo hacemos con la sumatoria de las componentes en cada dirección. ¿De acuerdo? Ya. Voy a borrar un poquito porque se me acaba el espacio. Dijimos entonces que tenemos la sumatoria de fuerzas en X
que va a ser, que es igual a 0, donde voy a tener T1x más T2x más Px igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en I igual a 0, que va a ser T1i más T2i más Pi igual a 0. ¿Cierto? Cierto. Ya. Súper. Ahora, T1x, ¿cuánto vale? Gracias. T1x vale T1 por el coseno de 37 grados, ¿cierto? T1 por coseno de 37 grados. Más el T2x es negativo en x, ¿cierto? Menos T2 por el coseno de 53 grados. Y Px, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Por qué? Porque el peso P no tiene expresión en x. ¿De acuerdo? En TI, T1 vale T1i vale la magnitud de T1 por el seno de 37 grados. El T2 también es positivo, más T2 por el seno de 53 grados. Y en dirección I, el P es negativo, menos 50. Y eso tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos un sistema de dos ecuaciones. La 1 y la 2. Y la podemos operar como queramos. ¿Ya? Para solucionarlo, yo lo que haría sería, perdón, aquí estos dos, voy a despejar T1 en función de T2, o sea, yo tengo que T1 desde esta ecuación, desde la ecuación 1, tengo que T1 es igual a T2 por coseno de 53 grados dividido por coseno de 37 grados. Eso implica entonces que T1 es igual a, déjame calcular, en la supercalculadora, la tiene pila. Ya, T1 entonces va a ser coseno 53 y coseno 37 dividido son 0,75 T2. Y con esta relación reemplazo acá. Entonces T1 yo sé que es 0,75 T2, o sea, T2 por 0,75 por el seno de 37 grados más el seno de 53 grados es igual a 50. Esa expresión la paso dividiendo con lo que obtengo T2, ¿cierto? Que serían 50 dividido en 0,75. Este viene de acá. Esta segunda expresión viene de acá. Entonces tengo 50 dividido en 0,75, 37 seno por 53 seno más y dividido 40. Creo que eran 40 newtons, ¿cierto? Si eso es 40 newtons, T1 es igual a 40 por 0,75, 30. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Esa es una forma alternativa de hacerlo, ya que lo vamos, en realidad, la forma en que lo hice en la pizarra es la forma en que lo vamos a trabajar en adelante, digamos. Los ejercicios de hoy día, como les dije, están orientados a partir como de lo más básico, pero después lo vamos a ir haciendo más complejo, ¿ya? Usando trigonometría y esas expresiones. Entonces, para este ejercicio, T1 es 30 y T2 es 40. Ya, vamos a hacer
Otro ejercicio más. Rápido. ¿Qué hora es? Oh, 9 horas. 9:19. Ya nos queda media hora. Muy bien, excelente. Ya. Este segundo ejercicio es una bola que está sostenida de una cuerda y se pide calcular las fuerzas de contacto que mantienen esta bola en equilibrio. ¿De acuerdo? La bola tiene 500 kilos de masa, digamos. Vamos a calcular su peso. ¿Qué fuerzas están actuando en la bola? Es lo primero. Lo primero siempre que estemos en la Tierra y cualquier planeta con gravedad, cualquier país con gravedad, no, cualquier planeta con gravedad, vamos a tener entonces el peso P que actúa hacia el centro del planeta. O sea, para el caso de nosotros, lo vamos a considerar siempre como perpendicular, o sea, perdón, vertical, ¿ya? Siempre hacia abajo, el peso, siempre hacia abajo. Y en este caso, ¿qué otras fuerzas tenemos? Vamos a tener primero la cuerda, obviamente, que está tirando la bola hacia la derecha. O como tenemos acción y reacción, la bola está tirando la cuerda hacia la izquierda. Ya estamos en equilibrio. Por lo tanto, si la cuerda no existiese, la bola caería, ¿cierto? Caería, rodaría por la pendiente. Pero como está la cuerda, se mantiene sostenida. Por lo tanto, hay una fuerza que está siendo aplicada por esta cuerda. Está el peso. Está el peso. Ahora, ¿por qué la cuerda no gira en torno a la cuerda o no avanza hacia adentro? Es porque está esta superficie. Por lo tanto, esta superficie sostiene a la bola. ¿Y cómo la sostiene? A través de una fuerza normal. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la fuerza normal? Es una fuerza que aparece en el contacto de dos cuerpos. Cuando dos cuerpos tocan, aparece una normal. ¿Ya? Como nota aparte, digamos que lo que es la fuerza normal entonces es una reacción producida por el contacto de un cuerpo sobre una superficie y es perpendicular a la superficie, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos un rectángulo sobre una superficie y tenemos el peso hacia abajo, en el contacto del cuerpo con la superficie va a aparecer una normal que es perpendicular siempre a la superficie, ¿ya? A la superficie de contacto. Fíjense, bueno, esto se lo voy a comentar después. En el caso de una bola, es lo mismo también, está el peso y aparece una normal en el punto de contacto que es perpendicular a la superficie, ¿ya? Hay que hacer, hay que notar dos cosas, porque él lo dice así con una superficie inclinada, es para que se den cuenta de lo siguiente. Primero que la fuerza normal no siempre es igual al peso, ¿ya? Si la superficie está inclinada, no va a ser igual, no es lo mismo, no es lo mismo el peso que la normal. El único caso particular donde la normal es igual al peso es cuando la superficie es horizontal, ¿ya? Si no, no son iguales. Y lo otro que hay que tener en cuenta, que cae como de cajón, pero no hay que olvidarse porque nos permite de repente salir de problemas cuando no hayamos cómo resolverlo, así que bueno, saberlo, es que el ángulo entre la normal y el peso P es el mismo ángulo de la inclinación de la pendiente. ¿De acuerdo? Ya. El concepto de normal no necesariamente, o sea, no aparece normalmente con el peso, pero no es el peso. La normal es distinta al peso, ¿ya? Normalmente la mayoría de las veces la normal tiene que ver con el peso. O sea, el peso genera la normal, pero no necesariamente es así. O sea, yo puedo tener una superficie vertical y si yo le pongo una fuerza lateral en esa superficie, se va a generar normal y no va a tener nada que ver con el peso. O sea, el peso no va a estar actuando ahí. Incluso puede ser hacia arriba y le aplico una fuerza hacia arriba, en la superficie se va a generar normal que va a ser hacia abajo.
¿ya? Lo normal es que, bueno, el peso genera normal si está en una superficie, pero no es lo mismo. O sea, que muchas veces la gente se confunde y coloca que n es igual al peso, la normal es igual al peso. Y no, depende del problema, ¿ya? Es, la mayoría de las veces está relacionado, pero no es directo, no es que uno sea igual al otro, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro para no confundirse. Estos son un par de tips, digamos, para que se acuerden, digamos, y de repente les puede evitar meter las patas en algún ejercicio, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, primero tenemos que aplicar el peso. Vamos a aplicar la normal, que ya sabemos que es perpendicular, ya lo analizamos, es perpendicular al contacto entre la bola y la superficie. Y la cuerda la vamos a reemplazar por la fuerza que está tirando. ¿Ya? O sea, la cuerda reemplazamos por su tensión. Consideramos que actúa el peso P y la normal N. Para que esto, como esto no se está moviendo, se supone que no se está moviendo, asumimos, definimos, digamos, que el sistema se encuentra en equilibrio y por tanto la sumatoria de fuerzas que actúa sobre la bola es cero, porque si no la bola se movería, y aplicamos la ley del paralelogramo, ¿ya? Se supone que todo está en equilibrio en todo caso, o sea, si lo que le explicaba recién, si yo me paro acá, este punto también está en equilibrio. Si me paro aquí, esto también está en equilibrio, o sea, esta superficie no se mueve, o esta otra tampoco se mueve, está en equilibrio. Pero a nosotros no nos interesa, digamos, porque lo que nos está interesando es el movimiento de la bola, hay que buscar, digamos, cuál es el punto que nos interesa. En el ejercicio anterior, el punto que nos interesaba es dónde convergen las fuerzas que tiran de las cuerdas. Ese es el punto que me va a entregar información, porque ahí llegan todas las fuerzas y por lo tanto, si yo aplico equilibrio, voy a poder determinar las fuerzas en ese punto. Aquí, en este caso, el punto que me interesa es el centro de gravedad de la bola, digamos, donde está aplicado el peso. La normal que actúa va a pasar por el centro también y la cuerda, gráficamente, se entiende que está pasando por el centro de la bola, digamos, no hay información respecto de otra cosa. En este caso anterior, digamos, perdonen que estoy mostrándome para mí, no para ustedes. En este caso, la, perdón, aquí también siempre se produce que la normal pasa por el centro de la bola. Eso es importante de tenerlo a la vista. ¿De acuerdo? Ya. Retomando el ejercicio, entonces, lo que nos interesa es el centro de la bola, donde actúa el peso, actúa la normal, y también va a actuar la cuerda, como les decía, porque no tenemos información de que esté ubicada en otro punto. ¿Ya? Entonces, reemplazamos la cuerda por su tensión, consideramos que actúa la fuerza P y la normal N, y aplicamos la sumatoria de fuerza a través de la ley del paralelogramo. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos reemplazando las fuerzas de a poco. Después lo vamos a hacer también en la pizarra con trigonometría para que lo podamos entender de otra forma, pero por aquí. Primero, lo que les explicaba, para la bola reemplazamos las fuerzas, digamos, que estaban actuando. Primero, el peso es masa por la masa por la aceleración de gravedad, lo vamos a calcular ahora. Tenemos una normal que, como dijimos, va a estar orientada en el mismo ángulo que la pendiente de la superficie de contacto, o sea, 53 grados, está en 53 grados, y vamos a tener la tensión T de la cuerda en horizontal, ¿ya? Lo primero, calculamos el peso, que va a ser masa por aceleración. La aceleración es la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad en la Tierra a 0 metros sobre el nivel del mar son más o menos 9.809, más o menos. ¿Ya? Normalmente, aunque no es una regla, pero es común que uno lo aproxima a 10, ¿ya? Porque, bueno, ya, ¿se acuerdan lo que conversábamos anteriormente? Ya el valor de 9.801 ya tiene un error, digamos. Entonces, en realidad aproximarlo, claro, para un cálculo más científico o en un diseño de ingeniería no se puede aproximar, pero aquí
estamos en un trabajo más bien académico, por lo tanto, mientras tengamos claro que lo estamos aproximando, que estamos cometiendo un error controlado ahí, lo hacemos, ¿de acuerdo? Y para facilitar el cálculo, entonces, tenemos 500 kilos por 10 metros por segundo cuadrado, nos quedan 5.000 kilos metros partido por segundo cuadrado, lo que sabemos que equivale a 5.000 newton, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con newton. 5.000 newton es la fuerza del peso. No confundir este newton con el n de la normal, ¿ya? Ahí podría haberle puesto otro nombre, pero se me fue, ¿ya? Fíjense que en el gráfico ya sabemos, conocemos el peso, por lo tanto, ¿cuáles son nuestras incógnitas del problema? Sería la fuerza N y la tensión T, la fuerza normal y la tensión T, ¿de acuerdo? Lo que les había explicado que la normal N forma un ángulo de 53 con el peso, producto o viene de que ese ángulo normal siempre es igual a la pendiente de la superficie donde está apoyado el cuerpo, ¿de acuerdo? Y aplicamos la ley del paralelogramo. Lo que voy a hacer primero es, voy a construir el paralelogramo, en este caso yo lo voy a hacer con N, pongo la fuerza N, a continuación coloco la tensión T, a partir de la cabeza de N pongo la cola de T, que es horizontal, ¿cierto? Y finalmente coloco entonces el peso. Ahí puedo ver que llego de nuevo al punto de origen, o sea, la fuerza, el resultado de las fuerzas es 0, ¿cierto? Yo estoy aquí en 0, no hay fuerzas, aplico la normal, aplico el T y aplico el peso y llego a 0. O sea, estoy explicitando o estoy definiendo que esto está en equilibrio, ¿ya? ¿Por qué o cómo? Usando la ley del paralelogramo, ¿ya? Estoy definiendo que esto está, la sumatoria de fuerzas finalmente es 0. Si aplicamos la ley del paralelogramo, vamos a tener que el cateto más pequeño, el cateto más chico, perdón, la diagonal en este caso va a ser n, por lo tanto n va a ser 5x. Tenemos el ángulo de 53, por eso sabemos que el ángulo de 53 es el ángulo de 90 aquí, por lo tanto este tiene que ser de 37, por lo tanto este triángulo es un triángulo pitagórico y usamos entonces, sabemos que la diagonal va a ser un 5 de algo, el cateto mayor va a ser 4 algo y el vertical va a ser 3 veces algo. Pero ese 3 veces algo, yo ya sé cuánto vale, vale 5.000. Por lo tanto, ese algo necesariamente tiene que ser 5.000 dividido en 3, lo cual nos da 1666.66666666. ¿Ya? Lo vamos a bajar en 1667. Si X vale 1667, entonces la tensión T va a valer 1667 por 4, con lo cual se obtiene que la tensión T es 6.667 newtones, ¿de acuerdo? Newtons. Y la normal, en este caso, que es la diagonal del triángulo, va a ser 5 veces X. Y como X vale 1667, 5 por 1667 nos da 8.333 newtones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Excelente. Ese es el resultado entonces, la tensión de 6.667 newton y la normal de 8.333 newton. ¿Ya? Voy a resolver este tema por trigonometría también, para que lo puedan ver, lo puedan apreciar en toda su magnitud. Ya. Hay chato, ¿no? ¿Cómo que no se ve? ¿Ahora se ve o no? No se ha visto nada de PowerPoint. Sí. Ya. La presentación se la voy a enviar, lo que pasa es que se acuerdan que les había contado que me desarmaron los cursos y tengo que volver a armarlos. O sea, ya están armados de nuevo, creo que se los subieron, así que creo que ya lo tienen publicado. Así que hoy día durante el día les voy a subir esta PPT actualizada, porque la había subido otra, así que esta es la última, se la voy a subir y algunas otras cosas más.
eh, durante la semana les voy a estar subiendo, voy a tratar de subirle ejercicios. Los videos en algún momento, en algún momento. Ya tengo que aprender a editar y todo porque eso es como nuevo para mí. Y poner la música como les dije. Ponerle unas cumbias. Ya. Ya, hagamos el ejercicio rápidamente. Les voy a tratar de avanzar. Voy a, voy a ver el ejercicio, ¿ya? Con trigonometría lo voy a hacer rápido porque nos quedan pocos minutos. Así que si hago alguna tontera que no debiera, me avisa. Ya, el tema es que tenemos la bola. Voy a adelantar un poco, ya conocíamos algunas cosas. Como les dije, tenemos la fuerza T hacia la derecha, la tensión, tenemos el peso hacia abajo y tenemos la normal acá, ¿cierto? Y aquí indirectamente usamos aquello de la transmisibilidad, ¿se acuerdan? La transmisibilidad me dice que la fuerza yo la puedo trasladar en su línea y no me va a afectar el equilibrio, por lo tanto yo voy a colocar la normal aquí, ¿cierto? Y por lo tanto tengo un sistema que lo puedo, digamos, entender como XY. Este ángulo es de 53. Por lo tanto, este ángulo de acá es de 37 grados. ¿Se entiende? Ya. Ahora voy a hacer ya sabemos por dónde viene, voy a hacer la sumatoria en X igual a 0. Entonces sé primero que T tiene sola expresión en X, menos la componente X de N, que sería N por el coseno de 37 grados. Y eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, yo sé que T va a ser igual a coseno de 37 por N. Y el coseno de 37 son 0,08. ¿Ven? Aquí ya estoy redondeando. 0,8N. El peso ya sabemos que son 5.000 newtons. Ahora hago sumatoria de fuerzas en I. Estos son 0,8 normal. N, no newton. Ojo. Esta es la normal. Algo tengo que hacer ahí con la nomenclatura. No podemos confundir. Ya, en I. Fíjense que T no tiene expresión en I. N, la componente del vector N va a ser N por el seno de 37 grados. Esa componente es positiva. Y voy a tener la componente de P, que es solo en I, que es negativa, menos 5.000. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, N es igual a 5.000 dividido en el seno de 37. Pero N puede ser definido como T partido por 0,8. Por lo tanto, esto es igual a T partido por 0,8. De ahí despejo T, que va a ser igual a 0,8 por 5.000 dividido por el seno de 37 grados. ¿Está bien por la espacio? Sí, está bien. 0,8 por 5.000 dividido en 37 seno, 6.635 newtones. Y por lo tanto, N va a valer 6.635 dividido 0,8, ahí 8.294. Ya, ahí está. 8.294 y 6.635. Ya, los resultados que nosotros tuvimos por el cateto fueron, en este caso, 6.667 y en este caso fueron 8.333. 8.333, ¿ya? ¿Por qué existe esa diferencia? Es porque estamos considerando algunas
algunos decimales, por ejemplo, el seno de 36 grados, 0,79 y algo, no 0,8. Eh, Cuando dividimos x en el otro ejercicio, dividimos, espera un momentito. Cuando dividimos el P sobre el 5000 sobre 3, también redondeamos, entonces ahí por arrastre se va generando algunas diferencias, ¿ya? Si uno trata de ser más preciso con los números, se van a acercar esos dos resultados, ¿ya? Lo importante era mostrarles un poco que se puede hacer de las dos formas, son alternativas. Para el caso del control, si es que ustedes saben hacerlo con trigonometría, no hay problema que lo hagan. Si lo hacen con la ley del paralelogramo, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ah, a ver. Está en un reclamo, hay un reclamo. Ahí. Ya, ahí está. A ver si anotan. Aquí abajo dice 8333. Voy a anotarle bien. Estos son los resultados del PPT. ¿Ya? Eso que marquen con una especie de nubecita. Ya, el control, como les dije, es el lunes. Son ejercicios similares a los que hicimos hoy día, o sea, cálculo de equilibrio de fuerza. Vamos a usar con el cálculo del peso, con cuerdas, o sea, cambiando las cuerdas por tensiones, usando la normal, el peso, la tensión en cuerda. Se puede resolver por trigonometría o por el paralelogramo, no hay ningún problema en eso. Si vamos a hacer ayudantías durante la semana, en algún minuto yo les voy a informar, como les decía, muy probablemente no podamos hacerla en el mismo horario de clases de esta semana por lo menos. Así que excepcionalmente, de todas formas, se va a subir el material, el video, espero, y sí la ayudantía y la pauta de la misma. Eh, en la semana yo igual voy a tratar de hacerles alguna pequeña guía de ejercicio. No esperen que sea algo muy extenso, pero sí más o menos una selección que refleje los tips o las cosas más importantes que hay que usar. Eh, este primer control es lo que vimos hoy día, o sea, tienen que aprovechar de sacarse un 7 ahora. Es así, no es más que esto, es ya un par de ángulos, una fuerza y hacemos que la sumatoria de fuerza sea igual a cero. Ya, no vamos a movernos mucho de ahí. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Como me cambiaron los cursos y todo, yo el PPT lo voy a subir hoy día. Voy a empezar a arreglarlas porque ahora me separaron en dos páginas, entonces tengo que volver a hacer algunas cosas que había hecho. No había hecho mucho, pero no sé, el programa del curso, ese tipo de cosas se las voy a empezar a arreglar. Los videos los voy a subir lo antes posible. Pensé que voy a terminarlo, que voy a poder hacer el fin de semana, pero no pude. En todo caso, es poco lo que tengo que hacer, así que tengo que, no sé, ustedes saben, el Zoom hay que bajarlo, hay que como que transformarlo a una, eh, hay que transformarlo, digamos, a MP4 o algo que se pueda, digamos, compartir y ahí lo subo. Y borrarle algunas cosas, como dice, ponerle música. Ya, el tema del control, tengo que ver todavía lo que voy a hacer, ya, cómo va a ser. Mi idea preliminar es hacerlo por el Canvas, pero eh, tengo que ver bien porque
he visto casos de, o sea, en otros cursos han tenido problemas. Entonces, no sé si han estado mal usados o la plataforma está presentando problemas para ese aspecto en particular, así que tengo que revisarlo. Lo más probable es que sea por Canva. Si no, sería yo enviarles en el horario de clase enviarles el control y darles un tiempo para que lo resuelvan y me lo envíen, digamos. Hay que ver porque puede ser, digamos, en un documento que ustedes tengan que rellenar y reenviar, por ejemplo, un Excel, donde ustedes puedan responder, digamos, en ciertos espacios, o enviarles un PDF que ustedes impriman, rayen, escaneen y me lo manden, digamos. Ahí es un poquito más complicado porque tienen que tener escáner y digamos, lo más sencillo, si es que funciona bien, sería a través del Canva, ¿ya? Eh, Como este control es un poquito, va a ser un poquito extraño, digamos, en términos de que vamos a probar cómo funciona, lo más probable es que sea más largo de lo habitual. Yo les había comentado en la primera clase que los controles yo los hago súper cortos, trato que sean, no sé, 20 minutos y listo, ¿ya? Porque en realidad, salvo al final del curso, antes la mayoría de los ejercicios no dan para más, o sea, uno puede enredarlos y hacer que ustedes se demoren, pero en realidad no, uno lo está haciendo que trabajen más matemáticamente, ¿no? Pero conceptualmente no van a demostrar mucho con ejercicios más largos, no sé si me explico. Entonces, normalmente trato que los ejercicios sean cortos. En este caso, el primer control, como vamos a tener que probar cómo funciona y, y eso probablemente sea un poquito más largo, a lo mejor les voy a dar la hora se lo voy a, como propone ahí un compañero, se los entrego en clase y les doy una cierta hora para que lo entreguen, no sé, pues supongan, les digo al mediodía, por decir algo, ¿ya? Que ese sería el caso, por ejemplo, si resolvemos que tengan que escanearlo, tendría que darles más tiempo, porque independiente de que yo sé que eso se puede hacer en 2 minutos, yo no sé las condiciones de cada uno, entonces puede ser que haya gente que no sé, pues no tenga escáner y a lo mejor tenga que rayarlo el PDF, rayarlo en la pantalla, lo cual es más lento, o no sé. Así que pensando en eso, claro, en ese caso particular tendría que darle más tiempo. Por eso le decía que lo más sencillo es que se pudiera hacer en Canvas y funcione bien. Ahí tengo que estudiar un poquito cuáles son la experiencia y cómo está funcionando actualmente y ahí yo les confirmaría. El jueves ya deberíamos tenerlo claro. Ya ahí yo ya les podría comentar bien. Lo importante es que ustedes estudien entonces esta primera parte. Como les explicaba, está en relación a siempre en los libros de estática, cualquiera que tengan los primeros capítulos, yo les voy a subir los apuntes del curso ahora que ya están ordenados las dos secciones están separadas. Les voy a subir también los apuntes propios, por decirlo así, los de la universidad, que lo hizo un profesor de la universidad, eh, que para mí me gustan bastante, digamos. No, ustedes van a ver si les gusta o no, pero se los voy a subir también. Ahí hay algunos ejercicios, así que van a tener harto para estudiar, digamos. Me imagino que no es el único ramo que tienen, así que con eso ya sería más que suficiente. También hay que considerar que todo esto que vimos son materias claramente que ustedes ya conocen o deberían conocer. Ya, así que tampoco por ese lado se les debería complicar si cumplieron con los prerequisitos del curso, deberían andar súper bien. ¿Ya? Ya, muchachos, entonces los voy dejando si es que no hay más. Que se cuiden, que se queden en sus casas otra semana más y eso, espero que estén súper bien. Ya, cualquier cosa me escriben y nos vemos entonces hablamos el jueves directamente o si no entre medio por mail. ¿De acuerdo? Ya, que estén súper bien. Nos vemos. Chao, chao.